Dijimos que íbamos a platicar acerca de estructuras de datos. Bueno, estructuras de datos son los últimos dos temas que vimos el semestre pasado, los que llevaron algoritmos conmigo, en donde platicamos acerca de arreglos unidimensionales, arreglos bidimensionales y donde platicamos también acerca de estructuras o registros, ¿sí? Esencialmente, cuando hablemos nosotros acerca de estructuras de datos, vamos a poderlo entender de estas dos maneras en que se muestra en este momento en su pantalla. La primera es que las estructuras de datos son una forma particular de organizar en una computadora, de organizar datos, perdón, en una computadora para que puedan ser utilizados de manera eficiente. Va, ok. Cuando nosotros hablábamos de variables, cuando declarábamos variables, hasta cierto punto nosotros no teníamos todo el privilegio de manipular la memoria como nosotros lo necesitábamos cuando declarábamos esas variables. Por ejemplo, me refiero a cómo accedíamos a esa variable para escribirla, para leerla, cómo la organizábamos, no era algo que nosotros pudiéramos hacer, ¿de acuerdo? Sin embargo, ahora que empezamos a ver estructuras de datos, tal vez con las primeras estructuras que veamos no se va a notar tanto la diferencia, pero con las últimas sí. Nos vamos a dar cuenta que el propósito de esto es ordenar las variables o colocarlas bajo una estructura en que yo pueda hacer que mi programa funcione de mejor manera. ¿Cómo voy a lograr haciendo eso? Yo de antemano sé cuál es la funcionalidad que espero del programa. Entonces, dado ese conocimiento previo que yo tengo, yo puedo elegir una estructura de datos que se adapte mejor a lo que necesito. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el chiste, que yo ya puedo tomar decisión o hacer una elección respecto a cómo ordenar esas variables para que mi programa sea más eficiente. ¿De acuerdo? A eso se refiere el primer punto. El segundo punto dice que las estructuras de datos es una colección de datos. Muy bien. Si pensamos en lo que eran los arreglos y los registros, nos damos cuenta que eran colecciones, eran conjuntos de datos. Entonces coincide la definición con lo que nosotros ya sabemos. Y dice que adicionalmente a que sea una colección de datos, también es la relación entre ellos. Cuando habla acerca de la relación entre ellos es cómo están ordenados o cómo están organizados. Las estructuras estáticas, que son las que vamos a empezar a ver que tienen un orden específico. Y cuando veamos las estructuras dinámicas, vamos a ver que se pone como que más interesante, porque ya la forma como están relacionadas esos datos ya cambia, y lo que buscan es, ahí sí que, volviendo al punto 1, eficientizar mi proceso de extracción y escritura de datos, ¿de acuerdo? También dice que no es únicamente las relaciones entre ellos, sino que también las funciones u operaciones que pueden ser aplicados a dichos datos. Esto también ya lo hemos visto. Supongamos, pensemos en los arreglos y pensemos en los registros, ¿sí? Sabemos que ambos son estructuras de datos. Eh, Ambos son colecciones de datos. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en cómo están, cómo hacemos para acceder a ellos, nos vamos a recordar que son cosas distintas. Porque cuando hablábamos nosotros acerca de arreglos, estábamos diciendo que iba a ser una colección de datos, cada uno de esos datos iba a tener un índice, y para poder acceder yo a los datos de un arreglo iba a tener que poderlo hacer por medio del índice, no lo podía hacer de otra manera, tenía que hacerlo a través del índice. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar registros, que también es una estructura de datos, nos dimos cuenta que para poder acceder a los datos de un registro, yo no iba a necesitar de índices, sino que iba a necesitar del operador punto. Entonces tenía dos estructuras de datos, las cuales tenían funciones u operaciones distintas para poderlas trabajar, y que la relación entre ellos cambiaba también un poquito, porque si bien ambos eran colecciones de datos, los arreglos resultaba que tenían que ser todos del mismo tipo, y en el registro no era necesario. Ahí podía tener yo datos de distinto tipo, ¿sí? Entonces, esa es como que la gracia y a lo que se refiere este primer punto. ¿Estamos?
No sé si me explico hasta ahí, si los que estuvieron conmigo en algoritmos se recordaron ya de por dónde iba el tiro. Las personas que ya conocían algo de esto, pues si quieren aportar, enhorabuena, adelante. Y pues quienes no habían tenido oportunidad de escucharlo, no sé si tienen alguna duda al respecto, ahorita vamos a profundizar más. ¿Todos bien? Excelente. Continuemos entonces. Vamos a hablar acerca de arreglos. Ok. Es un recordatorio, va a ser muy rápido, ¿sí? Entonces, vamos a definir un arreglo como una colección secuencial de variables, las cuales son del mismo tipo. Ok. Un arreglo es entonces un conjunto de variables que están ordenadas de manera secuencial. ¿Qué significa secuencial? Significa una después de la otra. Y en donde todas esas variables que están juntas tienen que ser del mismo tipo. Significa que si yo digo que el arreglo guarda un valor entero, entonces todos los valores del arreglo tienen que ser enteros. No pueden haber, por ejemplo, en un arreglo que unos sean enteros, que otros sean doubles, que otros sean floats. No. Del tipo que se establece, ese único tipo tienen que ser todos. ¿Estamos? Muy bien. Pasemos entonces ahora a ver un poquito más a detalle los arreglos. La figura que ven ustedes a la derecha de su pantalla, ese rectángulo amarillo con muchas celdas, es una representación, eh, ¿cómo podemos decir? Una representación para que se pueda entender que es un arreglo, ¿de acuerdo? Es como para que nos formemos la idea. Si nosotros vemos las celdas amarillas que están en esa columna, vamos a ver que hay 12 celdas amarillas, ¿de acuerdo? Y eso significa que es una colección, ¿sí? Ahí lo que tenemos entonces es una colección, es un conjunto. ¿Y será que están ordenados uno después de otro? Sí, el 6 está después del 45, el 0 está después del 6, el 72 está después del 0, el 1543 después del 72 y así consecutivamente. Entonces se está cumpliendo con que es una colección secuencial. Magnífico. Entonces esto que está aquí representado gráficamente es una colección secuencial. Ahora, lo otro que dice es que las variables tienen que ser del mismo tipo. Veamos. Menos 45, 6, 0, 72, 1543, menos 89, 0, 62. Todos parecen ser enteros. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos acá es un arreglo de números enteros. ¿Sí? Muy bien. Veamos qué dice ahora del lado izquierdo de la pantalla en el primer punto. En cuanto a arreglo se refiere, dice que cada variable o celda en un arreglo tiene un índice, el cual se refiere de forma única al valor almacenado en dicha celda. Perfecto. Ok. Entonces me está diciendo que para poder identificar yo a cada una de esas celdas que se encuentran en la columna amarilla, yo voy a hacer uso de algo que se llama índice. ¿De acuerdo? Y el índice va a ser como que un identificador para esa celda. Si nosotros vemos el texto que está a la izquierda de esa columna, tenemos una numeración. Si se dan cuenta, la numeración es incremental, incremental ascendente, ¿sí? Porque empieza en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A esos números que están ahí se les llaman índices. ¿Y para qué nos sirven esos índices? Nos sirven para representar cada una de las celdas amarillas que tenemos. Por ejemplo, el menos 45 se encuentra en la celda 0. El 6 se encuentra en la celda 1. El 0 se encuentra en la celda 2. Con el índice, perdón, 2. El 72 se encuentra con el índice 3. El 1543 se encuentra con el índice 4. Y así consecutivamente. Entonces, ¿qué están haciendo esos índices? Me están identificando de manera única a cada una de esas celdas.
¿Alguna duda, pregunta o comentario? ¿Está todo bien? Perfecto. Continuemos entonces. El segundo punto dice que la numeración de las celdas va a iniciar con el índice 0. Java, al final que C++, gracias a Dios, son lenguajes basados en índice 0. Significa que sus conteos para objetos dentro de él empiezan siempre desde el número 0. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay un tema bien importante, ¿verdad? Si yo les digo a ustedes cuál es la cardinalidad del arreglo, y cuando digo cardinalidad es la cantidad de elementos que hay en él, ahí solo para que se recuerden de matemática discreta, ¿cuántos elementos hay dentro de ese arreglo? Si los contamos, ¿cuántos hay? Hay 12, ¿sí? Pero los índices, ¿cómo se comportan? ¿En dónde empiezan y en qué número terminan? Empiezan en 0 y terminan en 11. Entonces, quiero que quede bien claro que no es lo mismo la cantidad de elementos que tiene un arreglo al número mayor del índice que va a tener, porque nunca van a coincidir, ¿de acuerdo? El número de índices siempre va a ser una unidad menor que la cantidad de elementos que hay en el arreglo. Y ese es un error bien común. Entonces por eso se los comento ahorita para que lo tengan presente. ¿De acuerdo? Ok. Regresemos ahora al punto 3. Dice que cada uno de los valores que se encuentran almacenados en un arreglo son llamados elementos del arreglo. Ok. Entonces el 45 es un elemento, el 6 es un elemento, el 6 es otro, el 0 es otro elemento. Y es la forma formal de llamar a cada una de esas celdas del arreglo. ¿De acuerdo? Les llamamos elementos. Entonces, ahora que sabemos eso, podemos decir que cada uno de los elementos está representado por un índice. Ok, ahora, el cuarto punto dice que la longitud del arreglo determina el número máximo de elementos que pueden ser almacenados en el arreglo. Ok, cuando ustedes les digan entonces cuál es la longitud de un arreglo, están diciéndoles o están preguntando o haciendo referencia, mejor dicho, a cuántas celdas hay dentro de ese arreglo. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la longitud de este arreglo amarillo que tenemos en la pantalla? Es de 12. Su longitud es de 12, es su cantidad de elementos. ¿De acuerdo? Que recordándoles nuevamente, no va a coincidir jamás con el índice máximo que tenga. ¿Dudas, preguntas o comentarios? ¿Vamos todos bien? Continuemos entonces. Yo creo que hay una pregunta. ¿El índice variará en el lenguaje que se use? ¿Siempre empezará en cero? C++ y Java empiezan en 0, C Sharp empieza en 0, Pascal creo que empieza en 1, el VB.NET creo que empieza en 1 también. La verdad sí varía dependiendo del lenguaje. ¿Sí? Respondiendo a la pregunta de qué. JavaScript empieza en 0 también. Arreglos, ok. Entonces, ya que vimos la introducción a arreglos así rapidísimo, veamos comportamientos extraños que pueden tener los arreglos. Como ya establecimos,
un arreglo tiene una dimensión definida, ¿de acuerdo? Eso los hace ser estructuras de datos estáticas, ¿sí? Porque si desde que se declara el arreglo yo establezco cuántos elementos van a haber, y estoy hablando de cuántos, no cuáles, sino de cuántos elementos van a haber, esa longitud no va a poder variar durante toda la ejecución del programa, ¿sí? Quiere decir que si yo este arreglo en amarillo que tenemos acá, que dice el ejemplo que está aquí en la presentación, que ese arreglo se llama C, o sea, es su nombre, si ese arreglo C tiene 12 elementos, entonces durante todo el tiempo de ejecución del programa, ese arreglo va a tener 12 elementos. Lo que sí va a poder cambiar son los valores que almacenan cada uno de esos elementos, ¿sí? Pero la cantidad de elementos, su cardinalidad, siempre va a ser la misma. Significa que si yo en algún momento quiero acceder a alguno de esos elementos, el índice que dijimos que era lo que me identificaba a cada uno de los elementos, el índice tiene que estar dentro del rango válido, ¿sí? Y el rango válido de índices va a ir desde 0 hasta la longitud del arreglo menos 1, ¿sí? En nuestro ejemplo va a ir de 0 hasta 11. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, dice que es un error intentar acceder a un índice que se encuentre afuera del rango, comprendido entre 0 a longitud del arreglo menos 1. ¿De acuerdo? Es como que si yo en este arreglo intentara acceder al índice 22. ¿Será que hay un índice 22? No. Entonces eso es un error. ¿De acuerdo? Y ese error se le llama error de out of bounds, que es así como que fuera de los límites, ¿sí? Cuando yo intento acceder a una posición de un arreglo que no existe, o que no, a un índice que no existe. Ok, ahora, leyendo un poco acerca de esto, decía de que los errores out of bounds son utilizados por medio de ataques informáticos y el ataque específico que se aprovecha de esa vulnerabilidad es el Buffer Overflow Attack, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren leer al respecto, pues lo pueden ver. Esencialmente lo que dice ese tipo de ataque es de que se busca hacer que el programa lance una excepción a manera de dejarlo en un estado inconsistente, ¿de acuerdo? Dice de que los lenguajes más vulnerables a esto son C++ y C. Sin embargo, lenguajes como Java ya los maneja un poquito diferente, que es este punto 3 que vamos a hablar ahorita. Dice que en Java, cuando se intenta acceder, y aquí estoy hablando nuevamente específico en Java, cuando se intenta acceder a un índice que no se encuentre dentro del rango válido de un arreglo, se crea una excepción del tipo Array Index Out of Bounds Exception. ¿Se recuerdan cuando estuvimos trabajando los archivos que de repente escribíamos las excepciones IO exception, que era una excepción de lectura-escritura? Eso era cuando trabajamos con archivos, porque es un buffer. Al final el archivo es un buffer de entrada y de salida. Entonces por eso necesitábamos manejar ese tipo de error. En el caso de los arreglos y de este error de acceder a índices no válidos, dice que su excepción o el tipo de error que va a lanzar es el Array Index Sort of Bound Exception. Entonces nosotros pudiésemos manejar en un try catch este tipo de excepción para tener los mismos comportamientos que teníamos cuando estuvimos trabajando con archivos, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Por ahí la gente que ya ha programado, que ya conoce esto, algo que quiera compartir con sus demás compañeros. No mucho. Eh, recuerdo, no estoy seguro de que exista un try catch, la verdad no lo recuerdo. Pero no es tan, si existiese, no es tan,
robusta como en Java. Sí, Java lo maneja muy, lo tiene muy desarrollado. Sí hay un try catch en C++, sin embargo, según lo que entiendo, no maneja el tipo de excepción. O sea, quiere decir que únicamente lanza una excepción y ya estuvo. Capturé la excepción y qué alerta. ¿Alguna otra pregunta? Ah, ok, sí, sí existen, sin embargo, según vi ahorita rapidito, no son tan robustos como el Java. Ah, ok, va. Entonces, eso es de lo que se refiere acerca de uno de los cuidados que debemos de tener cuando trabajemos con arreglos. ¿Sí? Continuemos entonces y vamos a empezar a ponernos un poquito técnicos. ¿Cómo es que vamos a declarar arreglos en Java? Dice que para declarar arreglos vamos a utilizar corchetes vacíos. Cuando utilicemos una pareja de corchetes vacíos, lo que vamos a estar indicando es que se está creando una colección de datos del tipo que se indique. ¿Sí? Y esos corchetes se colocan después del tipo de dato que se va a almacenar en el arreglo. Y esa es la línea 1 que tenemos en la imagen del lado derecho. Lo que tenemos ahí es la declaración de un arreglo de tipo entero. Sabemos que es un arreglo porque después del tipo de dato tenemos una pareja de corchetes, que es lo que nos indica el primer punto del lado izquierdo. Entonces nos está diciendo que es un arreglo de enteros. Y lo que le sigue después es el identificador o el nombre que va a tener ese arreglo. En este caso, para hacerlo representativo, se le puso el nombre de arreglo. Muy bien. Ahora, veamos qué dice el punto 2. Para crear un arreglo se puede realizar una asignación literal. Les recuerdo que cuando hablamos de asignaciones literales es que vamos a utilizar valores constantes, predefinidos. Entonces dice que la forma es realizar una asignación literal en donde el tipo puede ser cualquier tipo básico de Java. Qué buena onda. Entonces puedo crear arreglos de cualquier tipo básico de Java. Puedo crear arreglos de enteros, puedo crear arreglos de booleans, de floats, de doubles, de chars, ¿sí? De todos los tipos básicos. Pero adicionalmente, y aquí es donde se pone esto bonito, dice que puedo crear arreglos también con el nombre de cualquier otra clase, ¿sí? Eso significa que puedo crear arreglos de objetos. Sigo manteniendo la restricción de que todos los objetos tienen que ser del mismo tipo. Sin embargo, tengo esa flexibilidad de poder almacenar una estructura más compleja que una variable, la cual es un objeto dentro de un arreglo, que vamos a ver que es de mucha utilidad. Como ejemplo de este segundo punto, tenemos las primeras líneas comentadas. Las primeras líneas comentadas en la imagen del lado derecho es una generalización respecto a la estructura que debemos de utilizar cuando declaremos arreglos de esta primera forma. Entonces lo que vamos a tener que hacer es colocar primero el tipo del elemento, ¿sí? La primera línea que se encuentra comentada, a esa me estoy refiriendo. Entonces lo primero que hacemos es colocar el tipo del elemento, que puede ser cualquier tipo básico de Java o puede ser cualquier clase que encontremos ya creada o que nosotros hayamos creado, seguido de los corchetes. ¿Por qué necesitamos los corchetes? Porque estamos hablando de un arreglo, de una colección. Después de eso lo que vamos a colocar es el identificador, el nombre del arreglo, ¿sí? Y después, como lo estamos inicializando por medio de una asignación literal, tenemos el símbolo de asignación, que es el igual. Y luego, en notación de conjuntos, quiere decir que entre llave y separados por coma,
cada uno de los elementos que le vamos a asignar a ese arreglo. ¿Qué restricción tenemos con esto? Que el listado de elementos que le vayamos a asignar el arreglo tienen que ser del mismo tipo que se haya especificado anteriormente. Otra restricción que tenemos con esto, es que la cantidad de valores que nosotros le estemos asignando de manera literal en ese listado me va a establecer la longitud del arreglo, ¿sí? Por ejemplo, en esta generalización hay 3 valores, ¿de acuerdo? Entonces, este arreglo que se está declarando acá, de manera general, va a tener únicamente 3 elementos. Y en ningún momento se le va a poder agregar un cuarto, un quinto o un sexto elemento. Porque desde el inicio, cuando se creó, se asignaron 3 elementos. Y con esos va a seguir. Sí puedo cambiar los valores de los elementos, pero no puedo cambiar la cantidad de elementos. ¿Me doy a entender con esa diferencia? Ok. Entonces, como ejemplo de esa forma de declarar arreglos, tenemos la segunda línea que se encuentra sin comentar. Si se dan cuenta, cumple con la generalización que está comentada en la parte de arriba. Lo primero que tenemos es un tipo de elemento, que en este caso es una variable de tipo entero. Después tenemos los corchetes, eso me representa que es un listado, que es una colección de enteros. Después viene el nombre del arreglo. En mi ejemplo, ese nombre está representado por la letra A. Y después tenemos el símbolo de asignación, porque vamos a hacer una asignación literal. Entonces decimos que A es igual, abrimos llaves, notación de conjuntos, y empezamos a listar los elementos separados por coma. Notación de conjuntos nuevamente. Entonces, este arreglo que se llama A, que estamos declarando en esta línea, ¿cuántos elementos va a tener? Muy bien, va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. ¿Y el índice mínimo en dónde se va a colocar? Perdón, el índice mínimo, ¿cuál va a ser de esa colección de elementos? 0. Perfecto. ¿Y el índice máximo? Muy bien, jóvenes. Ahí estamos. ¿Alguien tiene duda respecto a por qué ese es el límite, el índice mínimo y el índice máximo? ¿O todos estamos bien? Sí se entiende, jóvenes. Perfecto. Continuemos entonces. Ok, respondiendo a Oliver, que decía en dónde se pone el índice máximo. Cuando asignamos o inicializamos arreglos por medio de valores literales, es la cantidad de elementos la que me establece de forma implícita la cantidad de elementos que va a haber. No sé si me explico, Eric. Y ahí dice, en ese arreglo está claro. Kevin dice, en ese arreglo está claro. Lo que no entendí es por qué en el primer arreglo el mínimo es 3. Ah, va, en la generalización, en lo que está comentado. Si se fijan en la generalización, en lo que está comentado, estamos diciendo que este nombre arreglo va a ser igual a, abrimos llaves, y cuántos elementos estamos listando en esa generalización. Estamos listando 3. Lo que pasa es que está dividido en varias líneas, ¿va? Pero si se ponía todo en una línea se ve muy chiquito. Pero si vemos todo lo que está comentado, las 3 líneas siguientes, ahí está la llave de apertura, está el primer elemento, coma, segundo elemento, coma, tercer elemento y llave de cierre. Entonces ahí hay 3 elementos.
Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Excelente. Eh, Veamos, ese fue el segundo punto, veamos ahora qué dice el tercer punto. El tercer punto dice que otra forma de crear un arreglo, además de la inicialización literal, es crear un nuevo arreglo utilizando el operador new. ¿Sí? Si nos recordamos para qué se utiliza el operador new, sabemos que es para crear nuevas instancias de clases o para crear nuevos objetos, que viene siendo lo mismo. Eh, el punto es que cuando utilicemos el operador new con arreglos, no es que estemos creando un nuevo objeto, ¿sí? Sino que únicamente estamos creando una referencia al arreglo. Pero, bueno, lo que quiero decirles y con lo que quiero que se queden es que no es lo mismo utilizar el operador new con una clase, ¿sí? Que cuando lo utilizamos para declarar un arreglo. Funcionan distinto, ¿de acuerdo? Ok. Sin embargo, el operador new me permite crear nuevos arreglos. La estructura o la sintaxis que vamos a seguir es la última línea que está comentada. Lo que hacemos es escribir la palabra reservada new, seguida del tipo de elemento del cual queremos crear el arreglo. Y ahora entre los corchetes vamos a escribir cuál es la longitud máxima que puede tener ese arreglo. ¿Cuál va a ser su longitud, por así decirlo? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, dicho eso, si leemos la segunda oración, dice que se debe tener en cuenta que la longitud debe de ser un número entero mayor o igual a 0. Ok, entonces el número que yo vaya a colocar entre las llaves, entre los corchetes, perdón, tiene que ser obligatoriamente un número entero. Y ese número entero, perdón, tiene que ser obligatoriamente mayor o igual que 0. Yo no puedo crear un arreglo con una cantidad de elementos negativa, ¿sí? Porque no tiene sentido. Por ejemplo, yo no puedo decir, ok, voy a crear un arreglo con menos 3 posiciones. O sea, no. Además de eso, dice que cuando se utilice el operador new para crear nuevos arreglos, todos los elementos del arreglo van a estar inicializados al valor por defecto del tipo de dato elegido. Ok, significa que si nosotros declaramos un arreglo de tipo entero utilizando el operador new, entonces todos sus elementos van a estar inicializados con el valor de 0. Si declaramos un arreglo de tipo float, todos los elementos del arreglo van a estar inicializados con el valor de 0.0f. Si inicializamos todos los... si declaramos un arreglo con el operador new y que sea de algún tipo de clase, entonces todos sus elementos van a estar inicializados con el valor de null. ¿Sí? Y eso lo va a hacer automáticamente el lenguaje. No vamos a tener que nosotros que recorrer todo el arreglo para inicializar. Entonces, como ejemplo de esto, tenemos la última línea de la imagen de la derecha. Tenemos que el tipo del arreglo va a ser double, ¿sí? Viene seguido por unos corchetes, que es lo que indica que va a ser una colección de datos. El nombre de ese arreglo va a ser medidas, y a eso le vamos a asignar un nuevo arreglo. Entonces utilizamos que no está declarado de forma explícita, sino que le vamos a ir asignando los valores conforme se vaya avanzando en el programa. Entonces vamos a utilizar el operador new, seguido del tipo de dato, que es lo que me está diciendo la generalización del último comentario, que va a coincidir ese tipo de dato con el tipo de dato que yo establecí del lado izquierdo, y dentro de los corchetes voy a colocar cuál es la longitud de ese arreglo que se va a crear. Y en forma automática esto me va a inicializar a todos los elementos de ese arreglo medidas
con el valor de 0.0. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo que quieran agregar o decir? ¿Vamos bien? Ok, continuemos entonces. Vamos a pasar ahora al uso de arreglos, ¿sí? Entonces los voy a molestar con que puedan abrir Java, NetBeans, y vamos a empezar a programar. Vamos a crear un nuevo proyecto. Va a ser un proyecto de Java. Le vamos a poner de nombre arreglos, sección B. Y le vamos a dar clic en Finish. Me avisan ya que todos tengan creado su proyecto. Excelente, gracias a José Daniel. Los demás. Gracias, Kevin, Carlos, Luis Enrique. Y veamos qué es lo que vamos a hacer. Listo, Oliver. Gracias, Carla. Vamos a ver esto. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo podemos aplicar los arreglos en un problema de programación. Nuestro problema de programación va a ser la creación de un scoreboard, de una tabla de punteos, ¿sí? Yo creo que acá todos hemos jugado videojuegos, entonces yo sé que no es de todos los videojuegos, pero muchos de ellos tienen tablas de posiciones. Y el chiste de la tabla de posiciones es poder ver qué jugador ha logrado acumular la mayor cantidad de puntos, ¿de acuerdo? Entonces eso es así como que hace visible a cuál es el objetivo o la meta cuando uno juega. Así como que yo tengo que ser mejor que ese para yo estar en primer lugar, ¿sí? Entonces nuestro problema va a ser crear una tabla de ese tipo, ¿sí? Una tabla que permita el almacenamiento de punteos. Eh, la funcionalidad que vamos a ver aplica para situaciones que se pueden llegar a encontrar en otros sistemas. Sin embargo, pues me suena un tanto entretenido. Aquí vamos a pensar un poquito en cómo funcionan las tablas de punteos, ¿va? Los scoreboards. Si yo estoy jugando y la cantidad de puntos que obtuve hace que quede en el tercer lugar, ¿qué ocurre con todos los punteos que estaban antes del tercer lugar hacia abajo? A ver, mis jugadores. Correcto. Bajan una posición. Excelente. Ahí estamos bien. Esa funcionalidad la vamos a tener en nuestro tablero. ¿De acuerdo? Ahora,
¿Qué pasa si la cantidad de puntos que obtuve es menor que la cantidad de puntos que tiene el último elemento de la tabla de punteos? Exactamente. Si la cantidad de puntos que yo logré acumular es menor que el último elemento que se encuentra en la tabla, entonces pues, ya no voy a estar, ya no se va a agregar ese punteo, ¿verdad? Porque no representa nada, qué triste, dentro del listado. ¿De acuerdo? Esa funcionalidad la vamos a tener también. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser el funcionamiento de esto? Vamos a tener un listado de 10 elementos, ¿sí? Significa que va a ser un arreglo de 10 posiciones, pero el chiste es de que lo que vamos a almacenar no va a ser únicamente un punteo, porque regularmente lo que se guarda, o lo que se muestra, mejor dicho, en las tablas de posiciones es el nombre del jugador y la cantidad de puntos que obtuvo, ¿sí? Entonces, lo que voy a estar almacenando yo en ese arreglo va a ser un objeto que me represente cada uno de esos registros, ¿sí? Entonces voy a tener que crear una clase que me permita almacenar el nombre del jugador y el punteo que obtuvo. Y esos objetos que yo creé son los que voy a ir colocando dentro de mi arreglo de forma ordenada. Porque ese es otro comportamiento que tienen los tableros, ¿sí? Que están ordenados de manera descendente en relación a la puntuación. Muy bien. ¿Dudas respecto a qué va a ser nuestro programa? ¿O qué es lo que debe de hacer? Todo bien. Ok. Entonces, veamos. Como ya les había platicado, vamos a utilizar una clase que me va a representar cada uno de esos punteos que se vayan agregando al tablero, ¿sí? La información que va a almacenar esta clase va a ser el nombre de a quien le corresponde el punteo y la cantidad de puntos que logró, ¿sí? Ok, esa es una descripción hacia grandes rasgos. Ahora quiero que veamos la parte derecha, la imagen de la parte derecha de la pantalla. Lo que se está mostrando ahí es una clase, ¿sí? Esa clase está modelada bajo el estándar de UML, que yo no sé si algunos de ustedes han escuchado acerca de UML. ¿No? Ok, va. El UML es una forma de diagramar componentes, eh, creo que en su mayoría, si no es que en su totalidad, están relacionados con la parte de tecnología para representar un objeto computacional, ¿sí? Entonces, esta figura que tenemos acá es un diagrama que me representa una clase. ¿Cuál es el beneficio que tenemos de estos diagramas? Bueno, yo no sé si entre algunos de ustedes habrá alguien que toque, que interprete música. Así que quiera decir, ah, la Singe, mire yo. Bueno, imagínense que sí. Ok, Cristian dice que toca batería. Perfecto. Eh, si bien no interpretan algún instrumento, sí quiero pensar que todos han visto una partitura.
un pentagrama en donde hay notas escritas ahí. Eso sí, todo lo han visto. Aunque sea las del colegio, cuando empezaba uno con la flauta de si, la, sol, la, si, la, sol, si, todo sí. Ok. Entonces, si alguno de nosotros tuviera la gracia de poder componer música, lo que tendría como resultado, idealmente, de ese proceso de composición sería una partitura, ¿sí? Un pentagrama con notas en ella. Entonces, pudiese ser, por ejemplo, que Christian escribiera su partitura y la publicara en internet. Y que de pronto, pues, viniera algún asiático y encontrara la partitura de Christian y dijera, pues, vamos a ver qué se trata de esto. Y que en función de la partitura pudiese sacar el ritmo eh, que está indicado en la partitura bajo el tiempo y el compás que se le haya establecido, ¿sí? El asiático, entre sus planes puede ser que no tenga en ningún momento aprender inglés o español. Y de Christian, pues que tampoco en ningún momento sea de su interés el aprender alguno de los idiomas asiáticos, ¿sí? Sin embargo, por medio de esa partitura, lograron comunicar un ritmo. Y no fue necesario que compartieran un lenguaje por medio del cual poder nombrar las cosas, sino que únicamente utilizaron una diagramación que es reconocida internacionalmente y que para cualquier persona que lo lea va a representar exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, pudiésemos hacer la analogía que estos diagramas son equivalentes a esa partitura. UML es un estándar que se reconoce a nivel mundial, ¿sí? Muchas, si no es que todas las personas que se dedican a la programación eventualmente han tenido contacto con alguno de los diagramas UML. Uno de esos diagramas UML es esto que les estoy colocando acá, que es un diagrama de una clase. ¿De acuerdo? Este diagrama está dividido específicamente en tres partes. La primera parte es el rectángulo de la parte superior, lo que me indica es el nombre que se le va a colocar a la clase, ¿sí? Entonces, en este caso, el nombre de mi clase, ¿qué va a ser? Va a ser registro puntos. ¿De acuerdo? Este primer rectángulo me representa el nombre de la clase. Y si ahí colocan el nombre de registro puntos, entonces significa que yo tengo que crear una clase que se llame registro puntos. Ok. Veamos ahora el segundo rectángulo. El segundo rectángulo lo que me va a representar son los atributos de la clase. ¿Sí? Aquí ya se pone como que más interesante. Los nombres que encuentran ustedes al lado izquierdo de los dos puntos representan los identificadores o los nombres de los atributos, ¿sí? Entonces, para esta clase significa que va a existir un atributo que se llame nombre y otro atributo que se llame punteo. Perfecto. Eso significan entonces esos dos nombres. Si yo ya me imaginara colocando esos nombres de identificadores dentro de mi clase Java, ¿qué más me haría falta saber para poderlas declarar correctamente? Por ahí alguien me puede decir, mire, el tipo de dato. Yo no puedo declarar un atributo si no sé de qué tipo de dato va a ser. Perfecto. Lo que se encuentra al lado derecho de los dos puntos, lo que me va a representar es el tipo de dato con el que debe de ser declarado cada uno de los atributos. Entonces, si se dan cuenta, a la derecha de los dos puntos para el atributo nombre se encuentra el texto string, lo cual significa que nombre debe de ser de tipo string. Y a la derecha de los dos puntos de punteo se encuentra el texto int,
lo cual indica que punteo debe de ser de tipo entero. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas o comentarios? ¿Todo bien? Va. Entonces, ¿qué más me hace falta saber para poder declarar esos atributos dentro de mi clase? De lo que hemos estado trabajando. ¿Qué más me hace falta saber? Ok, solo que los métodos es otra cosa. De los atributos, ¿qué más me hace falta saber de ellos? Sí, más adelante vamos a ver métodos, pero ahorita estamos en atributos. A ver, Débora, ¿qué más necesito saber? Posición, ok, ok, ok. Ya sabemos cómo se van a llamar, ya sabemos qué tipo son, ¿qué más necesitamos? Longitud, dice. Ok. Jonathan, Uriel Morales. Registrar los puntos. ¿A qué te referís con registrar los puntos? Ah, estás hablando ya de los puntos del juego, de la tabla de posiciones. Sí, pues, ya entendí. Identificador y valor. Esos dos ya tenemos el identificador, ya tenemos el inicializarlos, más o menos. Entonces, lo que nos hace falta es el modificador de acceso, ¿no, mucha? ¿Se recuerdan ustedes de que cuando declarábamos nosotros atributos o métodos siempre teníamos que decir cuál iba a ser su modificador de acceso? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eh, ¿cómo hago yo para representar qué modificador de acceso debiese de tener cada uno eh, de los atributos? Excelente, precisamente así es. Entonces, si se dan cuenta ustedes, a la izquierda de cada uno de los atributos tenemos un símbolo menos, ¿sí? O un guión. Si quieren, díganle guión. Ese guión o símbolo menos lo que me va a representar es que el atributo debe de ser privado. Exactamente. Entonces, con este diagrama, con este segundo rectángulo, con lo que está ahí escrito, yo ya logré determinar cuál es el identificador del atributo, cuál es el tipo del atributo y cuál va a ser su modificador de acceso, por medio de un diagrama. Entonces, si este diagrama se lo dan a alguien de cualquier otro país, se los va a entender, ¿va, mucha? Porque esas son estructuras estandarizadas. ¿Estamos? Lo único que nos haría falta aquí es hacerlo en inglés. Regularmente todo esto se publica en inglés, no importa si ustedes están en la China, en Rusia, donde sea, regularmente estas cosas se dejan en inglés. Entonces ya la próxima la vamos a hacer en inglés. Y de ahí pasamos a nuestro tercer rectángulo. En nuestro tercer rectángulo, ya como había dicho uno de sus compañeros, lo que vamos a tener son los métodos, ¿sí? Entonces acá me está diciendo que voy a tener 4 métodos. Muy bien. Empecemos. Al lado izquierdo de cada uno de esos métodos ahora hay un símbolo de más. ¿Qué significa ese símbolo de más? Va a significar que los métodos son públicos. ¿Sí? Si yo quisiera declarar un atributo público, entonces lo que tengo que hacer es cambiar el menos por un símbolo de más. Pero eso es lo que significa cada uno de esos símbolos. Ok. Ahora, veamos el primer método. Si vemos el primer método, lo primero que aparece es el identificador de ese método.
¿sí? Este método se va a llamar entonces registro puntos. Si nos damos cuenta, tiene exactamente el mismo nombre que la clase. Y dijimos que cuando un método tenía el mismo nombre de la clase, entonces eso era un constructor. Entonces, este primer método que aparece aquí es un constructor. Ahora, ese constructor me está indicando que recibe parámetros. Que si se dan cuenta, esto que tenemos aquí es como la firma del método. Entonces esto recibe parámetros. Va a recibir un parámetro que se va a llamar nombre, que va a ser de tipo string. Si se dan cuenta, aquí conservamos la misma estructura que con los atributos. Hay una coma, lo cual significa que viene un segundo parámetro. Y ese segundo parámetro se va a llamar punteo. Y va a ser de tipo int también. Ok, entonces este método o este constructor va a recibir estos dos parámetros. Este es el nombre de los parámetros y el tipo de los parámetros. Perfecto. Pasemos ahora al segundo método. El segundo método, lo primero que encontramos también es su nombre. Se va a llamar getNombre. Entonces es como que un getter, ¿sí? Resulta que no va a recibir ningún parámetro, por eso tiene los paréntesis sin ninguna variable dentro de él. Y a diferencia del primer método, tiene dos puntos. En el caso de los... ay, Dios, se me fue el nombre ahorita. En el caso de los atributos, lo que está al lado derecho de los dos puntos me representa el tipo de la variable. ¿Sí? En el caso de los métodos, lo que encontremos después de los dos puntos me va a representar el tipo de dato que va a retornar el método. ¿Sí? Entonces, getNombre, sabemos que los getters lo que hacen es retornar el valor de una variable. Y si me dice que va a retornar el nombre, entonces lo que va a retornar es el nombre. ¿Sí? ¿Y el nombre de qué tipo es? Según lo que definimos acá arriba, es de tipo string. Entonces, cuando se haga un retorno, va a decir que ese método retorna un valor string. Va. Quería hacer énfasis en esto en este momento, porque si se dan cuenta, el constructor no tiene eso. Ya vieron que no hay un dos puntos después del paréntesis. Y eso es porque un constructor, si nos recordamos de lo que hemos venido trabajando, no puede retornar valores. ¿Sí? En su estructura no está permitido que él retorne valores. Por lo tanto, no se le coloca nada. Quiero hacer aquí nuevamente remarcar algo, y es que el hecho que un constructor no retorne valores no es que tenga el tipo de retorno void. ¿Sí? ¿Se recuerdan que hay un tipo de retorno void? Va. Pero resulta que para el constructor ni siquiera colocamos nosotros eso. No sé si se recuerdan. No se le coloca. Entonces, tampoco se le coloca aquí en el diagrama de clases. Si una clase, perdón, si un método tuviera el tipo de retorno void, entonces lo que se hace es sustituir el string por void. ¿Estamos? Ok. Va. De ahí el cuarto método es getPunteo, es otro getter. Lo que va a retornar es el valor de la variable punteo. No recibe parámetros porque es un getter y va a retornar un valor entero porque es el tipo de dato de la variable. Y vamos a tener un último método que se va a llamar toString, que lo que va a hacer es devolvernos una cadena de texto. Y por eso es de que se utiliza acá el string. Ahora, les pregunto si tienen alguna duda al respecto de esto, si ya lo habían visto antes, si tenían duda de cómo funcionaba, si han visto cosas diferentes. Este es su momento.
Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Solo ahí para hacer un poquito la separación, aquí estamos hablando de clases y los casos de uso es otro tipo de diagrama, siempre de UML. Entonces los dos diagramas están bajo el mismo estándar, sin embargo son diagramas diferentes. ¿Por qué considero importante hacer la separación de que son diagramas diferentes? Porque cada uno de los diagramas de UML tiene un propósito. Eh, Nos permite ver el sistema desde distintos puntos de vista, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta de este diagrama de clases, lo que nos permite ver es el sistema desde un punto de vista de estructura, ¿sí? Sin embargo, un caso de uso nos permite ver un sistema desde el punto de vista de comportamiento. Y esto van a tener mucho tiempo para verlo en análisis 1, mucho. Análisis 1 es mucho UML asociado a comportamiento del sistema. Y pues si todavía hay vida y oportunidad en análisis 2, si todavía ando yo por ahí, pues vamos a ver más diagramas relacionados con estructura. Pero excelente aportación, gracias a ella, René. No sé si hay alguien más. Ok, Kevin decía que está interesante lo de UML. Miren, hay algo que se llama Agile UML, que es Ágile UML, que es una simplificación de estos diagramas, por si lo quieren ver. Ahora, si quieren ir hacia al puro UML, entonces eso lo gestiona, por decirlo así, lo regula, esa es la palabra, lo regula, una entidad que se llama OMG. Y no es chiste, de verdad se llama OMG. Es la Object Management Group. Entonces pueden buscar eso en internet y ahí les va a aparecer la especificación de UML. Mucho. Son cuestiones así bien, bien interesantes y que al final pues sirven, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí está, tenemos ya la representación de la primer clase que vamos a crear y vamos a necesitar una segunda clase. La primera clase vimos que lo que nos iba a permitir hacer era abstraer el nombre del jugador, si lo queremos poner así, y la cantidad de puntos que haya acumulado. Mi segunda clase, que es la que estamos viendo ahorita en pantalla, lo que me va a permitir es tener ya una clase que me dé el comportamiento del tablero de puntos, ¿sí? Entonces, mediante esta clase es que yo voy a poder agregar un nuevo récord, eliminar un récord que ya, que ya existía, hacer un recorrido o un despliegue de todos de la tabla de punteos y todo eso. Eso me lo va a permitir hacer esta tabla, esta clase, perdón. Si vemos la clase, tenemos en la primera sección, que ya dijimos que es el título, que se va a llamar tablero de puntos. En la segunda sección, que ya dijimos que se colocan los atributos, tenemos dos atributos. Los dos atributos tienen un símbolo de menos, lo cual significa que van a ser privados. El primer atributo se llama cantidad de entradas, que va a ser un atributo que me va a servir para conocer cuántos registros de punteos hay ya en la tabla de puntos. Por lo tanto va a ser un entero. Y el segundo atributo me va a representar ya el tablero de puntos como tal, ¿sí? Entonces ese tablero de puntos lo vamos a utilizar como que si se tratase de un arreglo, ¿sí? Por eso es que están aquí los dos corchetes. Lo interesante aquí es que el tipo de ese arreglo no va a ser un tipo básico de Java, sino que si se dan cuenta, el tipo del arreglo va a ser del tipo de la clase que declaramos anteriormente, ¿sí? Va a ser del tipo registro puntos. ¿Ya vieron? El tipo aquí del tablero es registro puntos y dice que es un arreglo, y registro puntos es la clase que definimos antes. Ok, entonces ahí ya se empieza a poner bonito.
Luego tenemos los métodos. Como métodos vamos a tener tres. El primer método, si se dan cuenta, tiene el mismo nombre que la clase, lo cual significa que es un constructor. Y este constructor va a recibir una variable, o un parámetro, mejor dicho, ¿sí? Que se va a llamar cantidad de entradas. Aquí por error le dejé el mismo nombre que el primer atributo, ¿sí? Pero estos dos van a representar cosas diferentes. Se lo vamos a cambiar ya que estemos programando para que no se presta confusiones. Pero cantidad de entradas a lo que se refiere es a la cantidad de punteos que va a poder alojar nuestra tabla, ¿sí? Entonces ya aquí voy a decir, mire, créeme una tabla de puntos que tenga 10 posiciones. Entonces esta cantidad de entradas van a ser 10 posiciones. O una tabla de puntos que maneje 20 posiciones. Entonces aquí va a ir un número 20. Eso es lo que significa. Y esta cantidad de entradas me dice cuántos punteos hay ya almacenados dentro de la tabla de puntos, ¿sí? O sea, se van a usar para cosas diferentes. Perdón ahí por el error. Ok, el segundo método va a ser público también, se va a llamar agregar y este va a recibir un parámetro que va a ser un objeto del tipo registro puntos. Porque ¿qué es lo que voy a estar agregando al tablero? Voy a estar agregando objetos de tipo registro puntos, porque allá adentro es donde viene el nombre y donde viene la cantidad de puntos, ¿de acuerdo? Y esto es lo que les decía. Este método agregar no me va a retornar ningún valor, ¿sí? Pero es un método, ¿sí? ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo voy a colocar, perdón, los dos puntos seguidos de la palabra void. Void es la palabra que utilizamos para indicar que un método no va a retornar nada. ¿De acuerdo? Ok, ¿por qué les hago este comentario? Porque veamos otra vez el caso del constructor. El constructor no retorna nada, pero porque es un constructor, o sea, es un método, pero es un método especial, que tiene un significado, si lo podemos decir así, propio dentro del lenguaje. Entonces, no maneja un tipo de retorno por su propia naturaleza. O sea, él nace, si lo queremos decir así, sin poder retornar un valor. A diferencia de un método como lo es agregar, que él, por ser un método que, que no es constructor, él sí tiene que indicar de que su tipo de retorno es void. No sé si me logro explicar con eso. Si no, por favor, pregunten. Eso es importante. Si no se le coloca el void, no es, podríamos decir que tu diagrama va a estar incompleto. Respecto a lo que decía Kevin pregunta, ¿y si no se le coloca el void? En el caso de un método, si no se le coloca el tipo de retorno es que está incompleto. Porque quien lea el diagrama después no va a saber qué tiene que regresar ese método. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Continuemos entonces. El tercer método se va a llamar eliminar. Lo que va a recibir ese método de eliminar va a ser un índice. Nos recordamos que los arreglos funcionan por índices. Entonces recibe un índice que es de tipo entero, el cual dice que elemento es el que se quiere eliminar del arreglo. ¿Y qué es lo que me va a dar como retorno? Me va a retornar un objeto de tipo registro puntos. Perdón, que es el objeto, que es la clase, perdón, que declaramos anteriormente. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas o comentarios? Continuamos entonces. Ahora,
no me recuerdo si ya se los había comentado, pero el objetivo que les esté hablando ahorita de diagramas de clases y de cómo representar diagramas mediante un, un dibujo, es que es parte de la programación orientada a objetos, ¿va? Entonces, si bien el objetivo de este curso no es aprender la programación orientada a objetos, pues quería darles un poquito ahí de, un poquito más de carnita, para que pudieran, bueno, quiero pensar que agarrarle más el hilo a esto. Entonces lo que tenemos aquí ya es un diagrama de clases, ¿sí? Anteriormente lo que teníamos era el diagrama de una clase y de otra clase, pero al final, cuando se unen esas clases, lo que se crea es un diagrama de clases. Y ustedes pueden buscar diagramas de clases UML y ahí van a encontrar cosas de este tipo. En nuestro caso, las dos clases que tenemos, que es registro puntos y tablero de puntos, van a estar relacionadas, ¿sí? Tienen una relación entre ellas. La relación, vamos a decir que es una relación de composición. ¿Qué es lo que significa que una clase tenga una relación de composición? Si nosotros nos ponemos a analizar la tabla, perdón, la clase de tablero de puntos, vamos a ver que la clase tablero de puntos está compuesta de elementos u objetos del tipo registro puntos, ¿sí? Significa que si tablero de puntos no tiene objetos de registro puntos, pues es una tabla vacía, ¿va mucha? Y si quisiéramos agregar punteos no podríamos, porque obligatoriamente bajo nuestra estructura, para poder agregar esos punteos necesitamos objetos de registro puntos. Entonces el tablero de puntos está compuesto de los registros de puntos, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista del funcionamiento del programa, tendrá sentido de que si yo elimino ese tablero de puntos, sigan existiendo los registros de puntos. Desde mi punto de vista, no, porque el registro de puntos, o sea, ese listado de puntos, está asociado directamente a ese tablero de puntos. Y al momento que deje de existir el tablero de puntos, dejan de existir los puntos. No tiene sentido conservar los puntos. ¿De acuerdo? Entonces, dada esa circunstancia, decimos que la relación entre estas dos clases es una relación de composición. ¿Cómo representamos esa relación de composición? La representamos por esta línea que está acá, ¿sí? La cual termina en un rombo relleno en un color sólido, ¿sí? Entonces, esa línea con un rombo en color sólido en una punta me indica que es una relación de composición. Cualquier persona que lea este diagrama en cualquier país y vea que hay una línea ahí con un rombo, va a saber que hay una composición. Y que al momento que elimine tablero de puntos, va a tener que eliminar también todos los registros de puntos. Y que para que funcione tablero de puntos necesita de registros de puntos. ¿De acuerdo? Va. Ahora, se utilizan unos indicadores dentro de esa relación, ¿sí? Este 1 indica que para un tablero de puntos, ¿sí? Van a poder existir de 1 hasta infinitos registros de puntos. ¿De acuerdo? Y aquí la verdad decir infinito creo que no está bien, pero al menos quería hacérselos, se los quería mostrar. Eso es lo que indica esto. Y este rombo en color sólido siempre va a estar del lado de quien necesita la composición, ¿sí? Me refiero a que tablero de puntos está compuesto de registro puntos. Entonces el rombo está apuntando, está del lado de la clase que está compuesta de la otra.
¿Me explico? Ok. Entonces eso es lo que significa este diagrama de clases que tenemos acá. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a implementar nuestro programa. Regresemos a los diagramas de clases y vamos a utilizar el diagrama de clase de registro puntos. Entonces, vengamos a NetBeans y vamos a crear una nueva clase. Clic derecho, nuevo Java Class. ¿Cómo se va a llamar? Según el diagrama se tiene que llamar registro puntos. Perfecto. Registro puntos. Finish. Tengo una clase que se llama registro puntos. Ahora, dice que tengo que crear dos atributos. Uno de ellos se va a llamar nombre y el otro se va a llamar punteo. Ok, voy a crear mis dos atributos. Uno se llama nombre y el otro se llama punteo. Dice que ambos atributos tienen que ser privados. Muy bien, entonces voy a hacer que nombre sea privado y que punteo sea privado. Dice que el tipo de dato de nombre es string y que el tipo de dato de punteo es entero. Ok, este va a ser un private string y este va a ser un private int. Y excelente. Esto que acabamos de escribir es lo que me representa este segundo bloque que tenemos. Este nombre de la clase es lo que me representa el primer bloque, que tenemos acá. ¿Estamos bien? Si alguien tendrá alguna duda. Ok, vamos bien entonces. Veamos qué más dice nuestro diagrama de clases. Dice que vamos a necesitar 4 métodos. El primer método es un constructor. Tenemos 2 getters y tenemos otro método que se llama toString. Trabajemos primero con el constructor. El constructor dice que va a recibir 2 parámetros. Va a recibir un nombre que es de tipo string y va a recibir un punteo que es de tipo entero. ¿Sí? Entonces nos vamos a ahorrar las molestias y vamos a dar acá clic derecho, insert code y vamos a seleccionar la primera opción que dice constructor. En el constructor pregunta si se va a inicializar alguno de esos campos. Sí, voy a inicializar nombre y voy a inicializar punteo. Entonces lo selecciono y le doy generar. ¿Y qué hizo ahí? Me creó ya mi constructor. Y aquí está lo que les decía. Si se dan cuenta, ahí en ese espacio que está en azul debiese de ir el tipo de retorno, pero por ser un constructor no se escribe ahí un tipo de retorno, porque si lo escribimos da error. No, lo que hace es crearme un método, perdón, no es que error. Me crea un método con este nombre, pero deja de ser un constructor, ¿va? Y no sé quién se recuerda cuál será la gracia de un constructor. Les voy a poner a prueba otra vez. Listo. Excelente, los que respondieron, ese es el uso que se le da a un constructor, es inicializar el objeto. Y el chiste es que se ejecuta en el momento en que se encuentra la palabra new. Entonces, si yo voy a crear un objeto de tipo registro puntos, entonces ese objeto, cuando escriba yo, lo voy a poner aquí en comentarios porque no va aquí, y es solo para ejemplificarles. Cuando escriba yo el new
registro puntos, cuando se ejecute estas dos palabras, lo que va a ocurrir es que se va a ejecutar el constructor, ¿sí? Por eso es un método especial. Pero estamos bien, muchachos. Creo que tienen el concepto. Perfecto. Entonces tenemos el primer método. Ahora veamos el segundo. Estábamos en dónde? Aquí. El segundo y el tercero son dos getters para cada uno de los atributos. Entonces ahí nos podemos ahorrar también la fatiga. Créanme que lo hago más por el tiempo, no tanto por la fatiga. Insert code. Necesitamos únicamente los getters. Entonces seleccionamos la opción de getters y seleccionamos los dos elementos. ¿Sí? Generar. Y listo. Ahí tenemos nuestros dos getters. Ahora veamos nuestro siguiente método, que es el toString. Entonces vamos a crear un método, dice que tiene que ser público por el símbolo de más, entonces va a ser public. Tipo de retorno dice que va a ser string, entonces escribimos acá string. El nombre dice que va a ser toString. ToString. No lleva parámetros. Y listo. Ahora, le vamos a agregar acá una anotación, así se le llama. Todo lo que inicia con arroba son anotaciones. Una anotación de override. ¿Qué significa que es una anotación de sobreescritura? Y ahí dice cabal, miren, si se colocan sobre, sobre el circulito verde, dice que sobrescribe el método de, y ahí dice de qué objeto, de qué clase. Y lo que vamos a hacer acá es retornar una cadena. Y lo que vamos a retornar es el nombre del jugador acompañado de el punteo en formato de cadena. Ahí estamos. Listo. Y eso es lo que va a hacer mi clase registro puntos. Preguntas, dudas, comentarios, aportaciones, algo que les llame la atención. Ya lo que tenemos aquí escrito es esta clase. ¿Sí? ¿Estamos? El toString. Eli pregunta o dice, Inge, ¿puede repetir el último paso? El último paso es que estamos creando un método que se llama toString, que lo que va a hacer es retornarnos una cadena con estos datos. Nos va a escribir el texto nombre acompañado del nombre que esté registrado en el objeto. Y a eso se le va a concatenar el texto punteo. Y a ese texto punteo se le va a concatenar el valor del punteo del objeto, el valor punteo del objeto. No sé si eso era el tema. Entonces ahora creemos la siguiente clase. Miremos nuevamente nuestro diagrama. Es este, que se llama tablero de puntos.
Aquí nuevo Java class y el nombre dice que tiene que ser tablero de puntos. Tablero de puntos. Excelente. Ahora, ¿qué dice esto que debe de tener tablero de puntos? Dice que tiene que tener dos atributos. Va a tener uno que se llama cantidad entradas, ¿okay? Cantidad de entradas, y otro que se llama tablero. Entonces uno se llama cantidad entradas y el otro se llama tablero. Dice que ambos van a ser privados. Muy bien. Entonces este va a ser privado y este va a ser privado. Dice que el primero va a ser de tipo entero. Perfecto. Este es de tipo entero. Y listo. Con eso tengo mi primer atributo. Y el segundo, ¿qué dice? Dice que va a ser de tipo registro puntos, que es la clase que acabo de crear, pero está seguido de corchetes. Entonces significa que va a ser un arreglo de objetos de tipo registro puntos. ¿Cómo lo hacemos entonces? En el tipo ponemos que va a ser registro puntos y le agregamos los corchetes para indicar que va a ser un arreglo. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta acá? Todos estamos bien. Excelente. Regresamos entonces al diagrama. Y dice que voy a tener tres métodos. El primero va a ser un constructor. Ya sabemos que para ahorrarnos tiempo y agregar el constructor podemos dar clic derecho. Insert code. Constructor. En este caso no seleccionemos ninguna de las variables porque no las vamos a inicializar ahí. Entonces solo démosle generar y ahí tenemos el constructor. En un momento lo vamos a modificar, pero por ahora dejémoslo ahí. De ahí voy a tener un método que se llame agregar. El método agregar. Pongamos entonces otro método que se llama agregar. Ahí está. Y dice que el método agregar va a ser público, por eso tiene un más a la izquierda. Dice que no me va a retornar nada. Entonces aquí coloco void. Y aquí está la diferencia, va mucha. Nuevamente necio con eso, pero sí me interesa mucho que les quede bien claro. Esto es un constructor. Como parte de su naturaleza no tiene una sección en donde indicar cuál es su tipo de retorno. Y un método, si no va a retornar nada, se coloca void. Es diferente. Entonces public void agregar. Dice que va a recibir un parámetro que va a ser un objeto del tipo registro puntos, que es el objeto que voy a querer insertar en el tablero. Entonces va a ser, el tipo es registro puntos y el nombre de la variable del parámetro vamos a poner que sea registro puntos, solo que en minúscula, la R inicial. Y listo, se me fue ahí un león. Y listo. Y el siguiente método le vamos a llamar eliminar. Y este eliminar me va a recibir como parámetro el índice del elemento que quiero eliminar y me va a retornar ese elemento que eliminé. Entonces ese era también público. Me va a retornar el elemento que eliminé. El registro puntos. Se va a llamar eliminar y me va a recibir como parámetro el índice. Únicamente para que esto no dé error, vamos a agregar acá un return null, que lo vamos a cambiar más adelante, pero eso es únicamente para que ahorita no nos deje ahí marcado el error. ¿Qué cambios quiero hacer en esta clase?
el nombre del parámetro no le pongamos cantidad de entradas, sino pongámosle longitud de tabla, de longitud de tablero, para hacerlo más significativo, y va a ser un entero. Longitud tablero. ¿Para qué me va a servir ese parámetro? Y perdón, aquí regresé al constructor, estamos modificando el constructor, solo para darles contexto, estamos en el constructor, regresamos ahí. ¿Y para qué me va a servir ese parámetro longitud de tablero? Yo acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar el atributo de tablero, si quieren coloquemos this.tablero, y le voy a asignar un arreglo, pero con el operador new. Se recuerdan que con el operador new nosotros podíamos indicar cuántos elementos iban a haber dentro del registro, dentro del array. Entonces vamos a decir new. Si quieren regresemos a esa diapositiva. Estamos utilizando esta parte de aquí. Vamos a declarar un método, un arreglo con esta estructura. Entonces, si se dan cuenta, va operador new, tipo de dato, corchetes y entre corchetes la cantidad de elementos que queremos. Entonces tenemos operador new. ¿Qué tipo vamos a almacenar allá adentro? Vamos a almacenar registro puntos. ¿Y cuántos elementos van a haber? Me lo va a definir el constructor, el parámetro del constructor. Significa que cuando yo cree una nueva clase de este tipo, va a ser obligatorio que le indique de qué tamaño o cuántos registros va a almacenar. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Todo bien. Bueno. Voy a agregar otro método que no está dentro de la clase, me disculpo por eso, pero va a ser un toString también. Public string toString, y únicamente para que no nos dé error voy a hacer acá un return de una cadena vacía, y aquí nuevamente voy a agregar una anotación de override que seguimos sobreescribiendo a ese método de la clase objeto. Perfecto. ¿Qué más vamos a necesitar hacer? Hagamos que cuando se ejecute el constructor haga que cantidad de entradas sea igual a 0. Así se inicializa. Y ahora sí, ahí estamos. Les voy a dar un momento para que lo copien y vamos a empezar a trabajar en la función, en el método agregar. Ok. ¿Cómo va a funcionar nuestro método agregar? Ahí está. Supongamos que inicialmente nosotros tenemos un tablero y únicamente estamos ejemplificando un tablero bajo estas condiciones. Tenemos 10 elementos y tenemos 6 objetos. El primer objeto es de Mike, que tiene 1105 puntos. El segundo objeto de Rob, que tiene 750. El tercero de Paul, que tiene 720. El cuarto de Ana, que tiene 660. El quinto de Rose, que tiene 590. Y el sexto de Jack, que tiene 510. De pronto viene y juega Jill. Y resulta que Jill tiene un puntaje de 740 puntos. Entonces ahora que lo vamos a agregar, tenemos que ver cuál es la lógica para agregarlo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar un contador decremental. Significa que vamos a buscar cuál es la última posición del arreglo, que en este caso era 5 antes de hacer lo que vamos a hacer. Y a partir de ahí voy a ir avanzando hasta la posición 0. Lo que voy a estar haciendo es comparando si el puntaje de Jill es mayor que el siguiente elemento que la posición en la que me encuentro. Si eso se cumple, entonces voy a empezar a correr los elementos.
De ahí va a resultar que la posición 5 va a pasar a la posición 6, la posición 4 a la 5, la 3 a la 4, y cuando llegue a la posición 1 va a encontrar que el puntaje de Gili no es mayor que el 750, entonces lo va a dejar en la posición 2, ¿sí? Dando como resultado la figura que tienen a la derecha de la pantalla, en donde ya están todos los elementos ordenados. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas o comentarios? ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Se recuerdan que... ¿dónde está eso? Díganme, Odalis. Me da error en el override. Y el texto este sí lo escribió así. Bueno, verifique que sea público, que el tipo de retorno sea string con S mayúscula y que el nombre del método que es toString, la T del to sea minúscula y que la S del string sea mayúscula. Me dice cómo le fue. Ok. Veamos entonces ahora el método agregar. Lo primero que vamos a hacer es extraer el puntaje del nuevo elemento, ¿sí? Entonces voy a declarar una variable de tipo entero que se llame nuevo puntaje, y eso va a ser igual a el objeto que me están enviando como parámetro, sacándole su puntero, ¿sí? Entonces el nuevo puntaje va a ser igual a registro puntos, que es el objeto que me están enviando, y obtengo el punteo que tiene ese objeto. Okay. Lo siguiente que voy a hacer es verificar si la cantidad de entradas es menor que la longitud del tablero. Eso para saber si ya está lleno o no. Esta cantidad de entradas lo que hace es contar cuántos registros se ha agregado ya, y la longitud del tablero es la cantidad de elementos que se le estableció acá en el constructor. Muy bien, entonces voy a hacer un if cantidad de entradas es menor que el tablero, y aquí voy a utilizar un atributo del arreglo, que es el atributo length. Length traducido al español es longitud, entonces es la cantidad de elementos que tiene el arreglo. Entonces voy a verificar si la cantidad de elementos es menor para saber que todavía no está lleno eso. Y adicionalmente voy a verificar que el nuevo puntaje sea mayor que el último elemento del tablero, únicamente para saber si sí lo tengo que agregar o si no lo tengo que agregar. Y eso lo voy a lograr accediendo al tablero en su ubicación, cantidad de entradas -1. Esto que tenemos acá lo que me va a dar como resultado es un objeto, ¿sí? Porque recuérdense que el arreglo está almacenando objetos. Entonces yo puedo hacer un punto getPunteo para revisar el punteo de eso. Ok. Entonces, si se cumple alguna de estas dos condiciones, perdón, magnífico. Yo tengo que reordenar mis elementos. Ahora, una vez yo ya haya determinado que tengo que reordenar mis elementos, voy a incrementar la cantidad de elementos, ¿sí? Para eso, lo que voy a hacer es verificar si la cantidad de entradas es menor que el tamaño del tablero. Porque si la cantidad de entradas es menor, significa que el nuevo elemento
que agregue va a ocupar una casilla que estaba vacía. Entonces mi cantidad de entradas se va a incrementar en 1. Ahora, si la cantidad de entradas no es menor que la longitud del tablero, significa que el tablero ya está lleno. Y entonces lo que voy a hacer es únicamente eliminar o descartar una de las entradas que ya existía para poder insertar la nueva. Ahora, ¿cuál va a ser la lógica para realizar el reordenamiento? Voy a declarar un nuevo contador que se va a llamar J y que va a ser decremental, y lo voy a inicializar en la cantidad de entradas menos 1. Porque se recuerdan que habíamos dicho que nuestra estrategia iba a ser empezar a realizar la revisión desde el último elemento hasta el primero. Entonces yo aquí estoy haciendo eso. Estoy creando un contador J que está empezando a contar desde el final. Entonces lo voy a convertir en un contador decremental. Ahora colocamos acá un while que se va a repetir mientras ocurra ¿qué? Se va a repetir mientras que J, que es mi contador, sea mayor que 0, porque recordemos que tenemos un rango de índices que respetar, y adicionalmente que el tablero en la posición de J menos 1, que aquí me voy a ir adelantando una posición, el punteo que tenga ese objeto que se encuentra en esa posición sea menor que el nuevo puntaje. Porque mientras sea menor que el nuevo puntaje, el elemento que sigue, yo lo tengo que ir corriendo una posición. Por eso es lo que significa esta condición. Entonces, si eso se cumple o mientras eso se cumpla, yo voy a hacer que el tablero en la posición J sea igual al tablero en la posición J menos 1. ¿Sí? Y como es un contador decremental, entonces después que haga eso voy a hacer un J menos menos. ¿Estamos? Entonces este while lo que va a hacer es dejarme libre la posición para que yo inserte el nuevo elemento si fuese el caso. Y curiosamente, el valor con el que termine J al momento de salir de este while va a ser el valor en donde yo debo de hacer la inserción del nuevo elemento. ¿Sí? Entonces acá voy a decir que tablero es en la posición J es igual al nuevo elemento, que es registro puntos. Y listo. Entonces acá lo que estoy haciendo es asignarle al arreglo en la posición J el elemento que me están diciendo que inserte. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas o comentarios? ¿Algo que quieran agregar o decir? ¿Todo bien? Ok. Quedémonos hasta acá el día de hoy. Continuamos la próxima semana. Les voy a suplicar que tengan todos el código listo, así la otra semana ya solo programamos y que no cuando empecemos la clase sea, ay, ¿dónde está el código? ¿De dónde lo descargo? No, tratemos de tenerlo ya descargado. Les comento que ya está publicado el material en la plataforma, entonces pueden acceder y descargarlo de una vez. Y ahorita voy a cargar el código y así ya tienen todo lo de la clase de hoy ahí. Y ya estaríamos listos para la próxima semana. No sé si habrá algo que quieran agregar o decir.